Si bien hemos estado todo este año enfatizando, bueno, usted ya tiene, digamos, en su mente este pantallazo, digamos, del término Isaías, la palabra de Isaías, el carácter de Dios y un versículo que ha sido nuestro versículo, el lema de este año, no hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador, ninguno más que yo. Entonces son como cosas que ya las tenemos repetidas, digamos, en nuestra mente. Quisiéramos comenzar esta última sección del libro de Isaías, enfatizando ese tema de Dios justo y salvador, sobre todo porque una cosa es que nosotros sepamos cómo es Dios, cuando hablamos de carácter, y otra cosa es qué tiene que ver conmigo que Dios sea así. Que eso es lo más necesario para nosotros. Hemos dicho que hablar del carácter de alguien es hablar de quién es o cómo es una persona. Y cuando nos conocemos entre nosotros podemos identificar cómo es el carácter de cada uno y decir que fulanito es extrovertido, que el otro es introvertido, que tímido, o que es colérico o sanguíneo, o hablar de todos esos temas del carácter, que una persona es callada o que habla mucho, pero yo respeto y yo identifico, pero yo sigo siendo otro, ¿no? Entonces, lo que sean las demás personas no te afecta a ti, tú eres lo que tú eres y las demás personas son diferentes. Pero cuando pensamos cómo es Dios, la cosa es diferente. Porque cómo es Dios tiene que afectar cómo soy yo. O sea, yo no me puedo conformar con decir, testificar, hablar, predicar sobre el carácter de Dios si eso no está haciendo alguna mella en mí. Si saber cómo es Dios no afecta tu vida, entonces el tema de este año fue perdido. Es decir, si después de conocer más del carácter de Dios, tú sigues siendo la misma persona y no has cambiado ni un ápice, pues perdimos el tiempo, o perdiste el tiempo. Porque conocer el carácter de Dios tiene que afectar mi vida, y eso es algo que queremos enfatizar en estos últimos domingos sobre este tema. ¿Qué significa el hecho de que Él sea justo y salvador? ¿Cómo me afecta a mí? Sobre todo porque aquí en estos capítulos que vamos a ver, próximos 4 domingos, enfatiza eso, ¿no? Reitera la condición de Él de justo y salvador, y por eso vamos a meditar o a proponer aquí una afirmación con base en el contenido de estos próximos capítulos, y es que la salvación causa justicia. Es decir, aquí estamos viendo las mismas dos características que estamos hablando de Dios. Dios es justo y salvador. En nosotros la salvación produce o debe causar justicia, porque Dios es salvador ¿de quién? Si Dios es salvador, ¿a quién salva? Al ser humano. Él no es salvador de sí mismo, Él nos salva a nosotros. El hecho de que Él me salve a mí, y siendo Él un Dios justo, ¿en qué consiste la salvación? La salvación no es un lugar bonito con calles de oro y mar de cristal. La salvación tampoco consiste, aunque lo implique, pero no lo consiste en vivir sin morir o vivir eternamente. La salvación por eso comienza aquí y ahora, y la salvación consiste en relación con Dios. Esta puede salir en las preguntas del próximo ¿quién quiere ser billonario?, ¿cierto? Miren, salvación es relación con Dios, pecado es ruptura de la relación con Dios, eso es lo más importante.
Que esa relación con Dios me lleve al cielo y me dé vida eterna y yo vaya a ver a los ángeles y todo eso, perfecto. Pero no es eso la salvación. La salvación es tener una relación con Dios estable, un matrimonio con Dios. Y pecado es no tenerla. Así usted sea la persona más honesta de este mundo y más buena y más querida por todo el mundo, pero si usted no tiene una relación con Dios, usted vive en el pecado. Eso es pecado. Entonces, si la salvación es relación con Dios, cuando Dios me salva, me lleva a relacionarme con Él y me encuentro con que Él es un Dios justo, ¿qué me debe desear hacer a mí? Pues justo. Él me lleva a su seno, me lleva a relación con Él para que yo sea como Él, no para beneficio de Él, sino para beneficio mío. Así que el hecho de que Él sea un Dios justo y salvador debe hacernos pensar que la salvación que yo la recibo me convierta en una persona justa. Eso es lo que vamos a estar viendo en estos capítulos. Hoy particularmente vamos a estar mirando el capítulo 56. Y en este capítulo 56 vamos a ver cuál es la responsabilidad del creyente. Seguramente usted, si leyó ese capítulo esta semana, como correspondía, y más en este mes de la Biblia, entonces va a poder mirar por qué en capítulo 56 nos habla de la responsabilidad del creyente. Y vamos a partir, por supuesto, del contexto en el que fue escrito, es decir, cuando se le habla al pueblo de Israel, pero cómo eso nos atañe a nosotros como creyentes del Nuevo Testamento, ¿no? Como cristianos. Y bueno, siendo un capítulo tan corto, permítanme leerlo en mi versión de papel, Reina Valera, y prácticamente, digamos, lo leamos dos veces, simplemente leámoslo de corrido. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así ha dicho Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o muchos más excelentes. Señor, te agradecemos por darnos la bendición y el privilegio de acercarnos a tu palabra. Y rogamos que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos haga sensibles a tu voz, nos permita una inteligencia para entender y aplicar lo que tú nos quieres enseñar aquí, Señor. Prepara, Señor, el corazón y la mente de cada persona que está aquí para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, este capítulo, de pronto al leerlo así de manera de corrido, usted podrá, y si lo hizo también lentamente en su casa, podrá darse cuenta que hay como unos giros, como unos cambios de tema que uno dice a veces como que tiene que ver lo uno con lo otro. Entonces, permítanme presentárselos, digamos, ordenadamente, pero que vayamos destacando como esos temas, cuál es el sabor de cada pedacito. Vamos a comenzar con los versículos 1 y 2, que yo diría que en medio de algunas cositas extrañas que hay, estos dos versículos son los más claros, los más nítidos. O sea, uno podría leer esto y no necesita mayor esfuerzo de interpretación. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia. Y más si encontramos subrayado, pues uno, fácil, ¿cierto? ¿Qué encontramos aquí? Guardad derecho y hacer justicia. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pidiendo Dios? Hay una profesión, una carrera que se llama derecho. ¿En qué consiste el derecho, doctora? En guardar la ley, ¿cierto? Es todo ese conjunto de normas que rigen la conducta del ser humano, pero que van de manera recta. Por eso en la Biblia encontramos mucha crítica con respecto a los que tuercen el derecho, es decir, que utilizan el derecho y la justicia para por ejemplo, desposeer a los pobres. Entonces, el derecho y la justicia, que están relacionados con ese Dios justo y salvador que tenemos, si de alguien podemos aprender lo que es la rectitud en el juicio, pues por supuesto es Dios. Entonces Dios, en este versículo que viene de unos capítulos que veníamos viendo, donde Dios le promete tantas cosas al pueblo de Israel: la restauración, sacarlos de la opresión que están viviendo por parte de los babilonios, y la forma como Dios les promete un futuro glorioso al pueblo de Israel, y les ha llenado de palabras de consuelo en esos capítulos anteriores, hablando por ejemplo de su fidelidad. Pues llega este capítulo y entonces dice lo que ellos tienen que hacer. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia. ¿Eso cómo se llama? El tono en el que está hablando. Gramaticalmente, ¿cómo se llama? Un imperativo, una orden. Pero Dios da también una causa, o una razón, digamos, por la cual invita y dice: porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Por qué está cercana mi salvación y mi justicia? Porque no hay otro Dios justo y salvador como Él. Entonces, como Él se está ofreciendo como justo y salvador, a aquel a que invita, le dice: guardad derecho y haced justicia. ¿Por qué? Porque así es Él. En alguna parte dice por ahí: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. O sea, la idea de conocerle y de acercarnos a Él es ser como Él, ¿cierto? Y entonces Él dice: como está cercana mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse, lo que ha venido prometiendo en los capítulos anteriores, entonces ustedes tienen que obrar en derecho, rectamente, justamente. Y por eso dice: bienaventurado el hombre que hace esto. Dichoso. Y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Hace referencia a una práctica del pueblo judío que era guardada de manera estricta, sagrada, como era el día de reposo, que conforme a la ley que tenían ellos, y que por eso habla de derecho y justicia, debían obedecer rectamente sin quebrantarlo. Y hace referencia a una expresión un poco más abierta, general, que es guardar la mano de hacer todo mal.
Esta es la expectativa de bienaventuranza que él plantea para el pueblo de Israel en la medida en que guardan el derecho y hacen la justicia. Bienaventurado el hombre que hace esto. Detrás de esto, entonces, el tono, vamos a ponerlo aquí como un imperativo, es lo primero que encontramos. Vamos a darnos cuenta en este capítulo, algo que me gustó es que vemos unos tonos que los vamos a ver en toda la Biblia. Por ejemplo, la Biblia está llena de imperativos. Y aquí tenemos un imperativo, ¿sí? Una orden. ¿Qué genera cuando yo sé que algo es imperativo? ¿Qué lo pone a uno a pensar? ¿Perdón? Hay que actuar, ¿cierto? Es como decir, abra los ojos, es un imperativo. Aquí el imperativo tiene digamos, una forma corta de decirla, es decir, lo que está diciendo aquí, diciendo de forma resumida, es andar conforme al carácter de Dios. Básicamente eso es lo que está diciendo, porque como es el carácter de Dios, justo y salvador, y que está pidiendo Dios a su pueblo que anden en justicia, que guarden el derecho. Entonces el imperativo propiamente para el pueblo de Israel aquí en esta porción es andar conforme al carácter de Dios. Eso es lo que venía diciendo con respecto a que ¿de qué sirve yo conocer el carácter de Dios si no me afecta? Lo que está mostrando aquí es que si tú conoces que Dios es justo y salvador, tú tienes que actuar coherentemente con ese carácter de Dios. Dios no cría hijos en medio de su justicia para que sus hijos sean injustos, incorrectos o deshonestos, sino para que sean justos. Ese es el tono de esos primeros dos versículos. Luego nos encontramos, versículos 3 al 5 dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga al eunuco, he aquí que yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. ¿Notan el cambio de tono? ¿Qué nos encontramos aquí en esta porción? En este giro temático. Una promesa, ¿cierto? Una promesa. ¿Para quién? El extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, ¿qué era lo que decía el extranjero? Jehová me apartará totalmente de su pueblo. ¿Por qué decía eso el extranjero? ¿Extranjero dónde? ¿Dónde era extranjero este extranjero? En el pueblo de Dios. Ustedes se imaginan si hoy en día nosotros, tan civilizados que somos, discriminamos y hacemos diferencia entre unos y otros, ¿cómo se sentiría un extranjero en medio de Israel, el pueblo que era el pueblo de Dios? Si hoy en día el llevar el título de Israel hace hablar con arrogancia, ¿ustedes se imaginan en esa época? Así que ¿cómo se sentía un extranjero en medio del pueblo de Israel? Como ciudadanos de segunda categoría, seres humanos de segunda categoría, porque ellos no eran el pueblo de Dios. Así que ellos, aunque creyeran en Jehová, decían, me apartará Jehová totalmente de su pueblo, no voy a poder ser de su pueblo. No sé si usted alguna vez ha pensado, y yo no sé si yo voy a poder ser salvo. Y se mira a sí mismo y dice, no, es que yo no me merezco, ¿cierto? Bueno, el extranjero se sentía poca cosa, no merecedor de ser del pueblo. Y el eunuco, ¿quién era el eunuco? Hombres a quienes les había sido
extirpado, amputado el miembro viril. A veces, generalmente por propósitos religiosos o de servicio, eran como especie de servidores de palacios reales y les amputaban el miembro viril para poder ser de confianza, para que fueran personas de confianza en el reino. Era una costumbre de los pueblos antiguos, es decir, era una orden que había en los pueblos antiguos, y entonces, por un lado, llegaban también al pueblo de Israel, entre los extranjeros, pues eunucos, o incluso habían quienes también resultaban eunucos en el mismo pueblo de Israel por costumbre, por asuntos culturales también, ¿cierto? Para ser de confianza. Incluso podía ser hasta de nacimiento también, o podía ser en la guerra. En la guerra un varón podía perder su miembro y lo dejaba eunuco. Pero la ley de Moisés prohibía que los eunucos fueran parte del templo y de algunas de las prácticas del pueblo judío desde el punto de vista religioso. O sea que también eran vistos de segunda categoría. Y no vamos a entrar en todo lo que eso las causas que esto podría tener de las prohibiciones, pero posiblemente fuera también por mostrar que era una práctica detestable el amputar. Entonces se presenta como algo indigno, y estos eunucos, igual o peor que los extranjeros, eran de segunda categoría. Ellos no podían participar del ritual. Pero aquí nos encontramos con algo interesante. En medio de ese Antiguo Testamento y viviendo bajo la ley, Dios le dice al extranjero y al eunuco, que siempre ha sido rechazado, que siempre ha sido discriminado, despreciado, dice: a los eunucos que guarden mis días de reposo, es decir, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, es decir, que crean en mí, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, es decir, ya no serán más discriminados. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, mejor que ser hijo de Dios, imagínense. Nombre perpetuo les daré. Hay una promesa aquí de bendición y de inclusión para los que habían sido excluidos por su condición. A los que abracen mi pacto, vale la pena recordar, Dios hace el pacto y el ser humano lo abraza. No está diciendo para los que pacten conmigo. No, los hombres no pactan con Dios. Claramente Dios está diciendo los que abracen mi pacto. Él es el que pacta y nosotros lo obedecemos. Entonces Él dice a los que abracen mi pacto. Es decir, si hay una condición, y es: si creen en mí, dice que hagan lo que yo quiero, dice que hagan mi voluntad. Para ustedes es la promesa. Entonces aquí lo que encontramos efectivamente es una promesa. Diferente el tono, y es interesante porque, como les decía, aquí vamos a encontrar tres elementos que son comunes en toda la Escritura: imperativo y promesa. ¿Cuál es más atractivo? ¿El imperativo o la promesa? ¿Usted qué siente por dentro cuando escucha que guarden la justicia, ¿no? Guarden la justicia y el derecho? Pues sí, Señor. Uno dice sí, Señor, bueno. Pero cuando uno lee yo les daré lugar en mi casa, uy, qué emoción siente uno, ¿no? Las promesas traen refresco, qué rico. Es tan atractiva las promesas que las tenemos subrayadas en la Biblia. Antiguamente las teníamos que subrayar con lápiz, pero ahora vienen Biblias con las promesas subrayadas para evitarle el trabajo a usted. Yo no sé cómo hacen con las virtuales, si también vienen Biblia virtual con promesas subrayadas, no sé. ¿Cierto? Porque, usted puede ir a una librería y encuentra promesas en paqueticos para regalarle a la gente. Y se ve muy, muy romántico repartir promesas. Es más, en alguna época se hizo común la práctica de hasta reclamarlas, ¿no? Para que usted las reclame, o uno las pega por diferentes partes como para
Por si acaso a Dios se le olvida, porque es que como Él es tan olvidadizo, entonces uno le tiene que estar reclamando las promesas, ¿cierto? Eso se hizo famoso. Yo le desafío a usted que vaya a una librería cristiana y pregunte por un paquete de imperativos. A ver si le venden un paquetico de imperativos, para que usted lo pegue por toda la casa y se acuerde usted lo que tiene que hacer. Porque es que los imperativos nos recuerdan lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que hay que anotar en la agenda, eso es lo que hay que poner en separadores, en las carteleras, en las neveras, en los testeros de la cama. Los imperativos, porque esos son mi agenda. Las promesas son la agenda de Dios. Pero no va a encontrar esos paquetes para la venta, porque lo que nos encanta es recordarle a Dios lo que Él tiene que hacer. Aquí tenemos una promesa y en resumidas cuentas lo que está diciendo es que hay lugar para todos en la casa de Dios. Es una promesa de inclusión para aquellos que eran excluidos. Las razones por las cuales eran excluidos no importan, pero Dios está diciendo, incluso en el Antiguo Testamento, hay lugar para ustedes en mi casa. Siempre y cuando acepten el pacto de Dios, siempre y cuando estén dispuestos a recibir esa promesa en una relación personal. Por eso aclara, a los que abracen mi pacto. Nosotros estamos en un nuevo pacto, ¿no? Jesucristo vino y estableció por medio de su muerte en la cruz el nuevo pacto. Tal vez nosotros no vamos a tener que pensar en los elementos de la ley que incluían el antiguo pacto. Y tal vez usted al leer aquí el tema del día de reposo, por ejemplo, pensará, ¿y nosotros por qué no estamos guardando el día de reposo? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el día de reposo? En segundo lugar, ¿qué dijo Jesús acerca del día de reposo? ¿Y qué incluye en el nuevo pacto el día de reposo? Entonces, por eso decía, hay un elemento aquí que tiene que ver con las prácticas del Antiguo Testamento, pero lo que está detrás de eso y es el carácter de Dios, eso no cambia. Las formas a veces cambian, pero el carácter de Dios no cambia. Así que aquí nos encontramos y sigue afirmando esto, esta promesa, cuando dice en el versículo 6, y a los hijos de los extranjeros, es decir, no solamente a los extranjeros, sino a su descendencia, a los hijos, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Una vez más, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Bienvenidos todos. Una promesa para todos los pueblos. Así que ese es el tono de esta segunda parte que encontramos en este capítulo. Pero luego llegamos al versículo 8. Bueno, aquí todavía está el versículo 7 hablando de los holocaustos y los sacrificios que esos extranjeros y esos eunucos ofrecían a Dios, porque creían en Dios. Entonces ellos también le ofrecían, aunque no se consideraban dignos y no eran pueblo de Dios, ellos también ofrecían sus sacrificios. Y mire lo que les dice Dios: sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No hay ninguno excluido. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Un texto que estas palabras que están subrayadas las encontramos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús las recuerda al entrar al templo y encontrar que estaban haciendo negocios en los templos, que estaban usando los templos como un centro comercial. Y entonces dice Jesús: ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones, cuando mi casa será llamada casa de oración. Y esa cita que hace es casa de oración para todos los pueblos. Fue cuando volteó las mesas de los cambistas. Así que la promesa es para todos, pero la promesa es inclusiva y universal, para todos. El cambio de tema lo encontramos en el versículo 9.
donde uno dice, pero aquí ¿qué pasó? Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Qué tal el cambio de tema y de tono? ¿Qué nos encontramos ahora aquí? Ya no hay imperativo, ya no hay promesa, pero empieza con una convocatoria ¿a quién? A las bestias del campo. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Hay comida para las bestias y para las fieras. ¿Por qué? Porque sus atalayas, los atalayas ¿de quién? Del pueblo de Israel, son ciegos. ¿Qué es una atalaya? Alguien que está puesto para mirar a qué horas llega el enemigo, ¿no? Imaginen un atalaya ciego. Los atalayas están para cuidar, para vigilar, son centinelas, pero son ciegos, ignorantes, perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, mejor dicho. Qué belleza de atalayas. Con razón dice Dios, bestias, aprovechen y éntrense y coman todo lo que encuentren, porque no hay quien les impida el paso. Esos atalayas están puestos para proteger al pueblo del enemigo, de las fieras, pero están relajados y durmiendo esos atalayas. Entonces el enemigo se puede entrar. Es más, es convocado por Dios para que se entre. ¿Saben? Eso me hizo acordar, cuando leía esto me acordé de mi juventud. Cuando estuve prestando servicio militar, estaba alguna vez de atalaya, de centinela, en un lugar del batallón que era bastante vulnerable, ¿no? Porque era una cancha de fútbol rodeada de unas cercas. Entonces era relativamente fácil para entrar y yo estaba de puesto allí de guardia hacia ese lado, y aquí a este lado habían también unos carros y unos vehículos del ejército, y yo estaba allí, y en las horas de la noche, a las 2 de la mañana, qué sueño tan tremendo, como un perro somnoliento estaba. Entonces, pasando por todos los lugares, encontré una silla desocupada, y yo miraba esa silla y dije, uy, con ese cansancio, con esta soledad, con este silencio, yo creo que me puedo sentar un ratico. Y me senté, puse el fusil entre mis piernas, agaché un poquito mi casco para que no se me vieran los ojos por si de pronto llegaba alguien. Fundido. Y estando ahí, de repente sentí una presencia. Y no era la presencia del Señor, porque no estaba en un acto muy espiritual, que digamos. Así que medio abrí mis ojos y enfrente mío había un hombre parado de civil. Como mi casco estaba agachado, pues yo no le veía la cara, y yo me quedé quieto porque dije, no. Lo primero que pensé que era el oficial de servicio, pero no, estaba de civil. Es un enemigo, es un guerrillero. Agarré bien mi fusil y empecé a subir lentamente la cabeza así. Cuando vi su rostro, era un soldado que se había evadido, se había escapado y estaba entrando por la cerca, precisamente porque no tenía permiso de salir. Entonces lo primero que hizo fue buscar al soldado que estaba de guardia para evitar que fuera a tener alguna confrontación. Entonces lo primero que hizo fue buscarme y me encontró, pero dormido. Pero mientras yo subía la cabeza me imaginaba todo lo peor con respecto a lo que me habían dicho, que se iba a entrar la guerrilla, que éramos vulnerables, que nos iban a robar el fusil. Todas las cosas que nos habían preparado se me pasó por la mente y me imaginé el acabose de mi vida. Un centinela está para tener los ojos abiertos y cuidar. Estos atalayas se habían relajado, sobre todo moralmente. Y no solamente los atalayas. Aquí en primer lugar vamos a hablar cuál es el tono de este texto.
Esto es una advertencia. Una advertencia. Eso también encontramos en la palabra de Dios por todas partes, advertencias. ¿Y cuál es la advertencia que está presentando este texto? Está advirtiendo acerca del peligro de la muerte por causa del relajamiento de los atalayas. Dios mismo está convocando a las bestias y a las fieras para que acaben con el pueblo, porque no hay nada que los proteja. Y repito, no solamente los atalayas, miren lo que sigue diciendo, versículo 11. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Es decir, sus líderes religiosos estaban en las mismas. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen ellos, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Es decir, no, aquí no va a pasar nada. Sigamos en las mismas, que esto todos los días son iguales, no ha pasado nada. Relajados, con los brazos cruzados, dormidos, comiendo, bebiendo y emborrachándose, porque no había peligro. Y de repente entonces hay un anuncio, una advertencia de muerte por ese relajamiento. Aquí nos encontramos entonces, y la pregunta, ¿por qué hablamos de la responsabilidad del creyente? Y podríamos detenernos a mirar qué significa todo esto para Israel, el pueblo al que el profeta le estaba hablando. Pero teniendo y aprovechando que estas tres tonos no son solamente o no son exclusivos para Israel, sino que también nos atañen a nosotros, vamos a pensar en cuál es la responsabilidad suya y mía como creyente frente a estos tonos de la palabra de Dios a propósito de este mes de la Biblia. Encontramos un imperativo, una promesa y una advertencia. Y déjenme decirles que estas tres cosas las encontramos en toda la Biblia. Usted puede pensar en cuáles son los imperativos que tenemos como iglesia, como creyentes, y seguramente va a encontrar muchos. ¿Hay promesas para la iglesia también? Claro que sí. Pero ¿hay advertencias para la iglesia? También. ¿Saben una cosa? Hay ciertas preguntas que nosotros o los teólogos o la iglesia, ya sea por curiosidad o por profesión, nos ponemos a discutir. Hay preguntas que no sirven sino para discutir. La típica, la famosa, ¿la salvación se pierde? ¿Qué pregunta para discutir? Y en las academias, en los seminarios, en los institutos, en las iglesias y en los círculos familiares entre religiosos está la discusión: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y responda usted lo que responda, no sirve sino para discutir. La pregunta, a veces cuando me hacen esa pregunta yo digo, ¿y qué es salvación? ¿Qué es? Y si tú piensas qué es salvación, eso es más importante que si se pierde o no se pierde. ¿Y qué es salvación? ¿Qué es salvación? Yo les dije que lo íbamos a poner en el ¿quién quiere ser billonario, no? Alejandra, ¿qué es salvación? ¿Qué es pecado? ¿Ok? Entonces, si salvación es relación con Dios, no tiene usted que preguntarse si se pierde o no se pierde. Hay preguntas que solo sirven para discutir. Yo quiero plantear aquí algunas preguntas que van a afectar su vida al conocer la relación, al tener una relación con Dios. Una pregunta con cada uno de estos tres elementos que usted va a encontrar por toda la Biblia: imperativos, promesas y advertencias. Cuando usted se encuentre con un imperativo, lo primero que tiene que preguntar es: ¿qué tengo que hacer? ¿Sabe cuál es la primera pregunta que suelen hacer algunos cuando encuentran un imperativo?
Como niños, parecemos niños cuando se le manda a un niño a hacer algo, lo primero que dice, ¿y por qué? Otros dicen, ¿y por qué yo? Si somos 3, ¿por qué no los manda a ellos? ¿Y por qué? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer? La que hizo Pablo cuando se encontró con Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que hacer? Esa es la pregunta frente a cualquier imperativo. Y cuando usted hace esa pregunta, tiene que empezar a llenar su agenda de tareas por hacer. Cosas que usted tiene que hacer. Lástima que no tuviéramos el tiempo para poner algunos, que cada uno me diera un ejemplo de una tarea que tiene por hacer por un imperativo bíblico. Pero yo les animo a que hagan eso. Hagan ese ejercicio individualmente en su casa. Haga una lista de cosas que usted tiene que hacer de acuerdo a imperativos bíblicos. Pero como uno se acuerda más de las promesas, ¿qué tiene que hacer cuando se encuentra una promesa? Pregunte, ¿qué puedo agradecer? ¿Qué puedo agradecer? Porque las promesas son para agradecerlas, porque nada de lo que Dios nos prometa es merecido. Por eso no puede haber nada más absurdo y abusivo que reclamar promesas. Esa es la agenda de Dios. Tampoco hay que preguntar, ¿y cuándo, Señor? ¿Cuándo será? No, simplemente dele gracias a Dios por sus promesas, porque nos dan esperanza, porque nos consuelan. Claro que nos bendicen, pero son la agenda de Dios. ¿El cuándo? ¿Se acuerdan a los discípulos cuando se están despidiendo de Jesús? Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Ellos preguntaban por el cuándo. Y Jesús dice, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones. ¿Y qué les da? Un imperativo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, póngale atención a los imperativos, no a las promesas. Las promesas son para agradecerlas. Y cuando usted encuentre una advertencia en la Biblia, tiene que preguntarse, ¿qué debo temer? ¿Qué debo temer? Uno de los grandes peligros de responder las preguntas inadecuadas es perder el temor a Dios. Aprendí un método de evangelismo cuando estaba comenzando mis estudios en el seminario, que me llevaba a decirle a una persona cuando recibía a Cristo, listo, usted ya está seguro, porque usted ya hizo una oración de fe hoy, así que usted no tiene nada que perder. Qué equivocados. Cuando encontramos tantas advertencias en el Nuevo Testamento con respecto a quien no permanece en él, a quien no busca la santidad. Apocalipsis está lleno de la frase, al que permaneciere, al que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y de advertencias con respecto a abandonar la fe, que no hay nada más peligroso que pensar, ya hice la oración de fe, así que tengo todo garantizado. Hay cosas por tener miedo. Jesús mismo dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, le dijo Jesús a Pedro, el diablo los ha pedido para zarandearlos. Y entonces Pedro escribió este texto, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que el diablo anda como león rugiente, hay que tener miedo. Hay que temer, no a él, sino a caer, a desobedecer a Dios. Hay advertencias en la Biblia para nosotros. Cuando yo entiendo cómo es el carácter de Dios y cuando yo entiendo que hay una responsabilidad de conocer a Dios, tengo que obedecer los imperativos, agradecer las promesas y temer las advertencias. Cierre sus ojos, por favor. Gracias, Señor,
por tu palabra, porque es verdad. Y porque aunque hayan habido diferencias, cambios, revelaciones que nos diferencian de Israel, hay algo que tenemos en común y es un mismo Dios, un mismo carácter de Dios. Líbranos, Señor, de relajarnos moralmente como aquellos atalayas en Israel, de bajar los brazos, la guardia, de perder la armadura de la fe y ser presas de las fieras del enemigo que quiere devorarnos. Guárdanos, oh Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé el poder y el dominio propio para obedecer tus mandatos, tus imperativos, para poder crecer realmente en el conocimiento de tu carácter. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.